Grados. Y nos acercamos hasta el Congreso de los Diputados, porque allí está Óscar Matute, que es diputado de Euskal Herria Bildu. Óscar Matute, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, jornada ayer intensa y digamos que en cierta medida también histórica, ¿no? Porque se aprobaba en el Congreso de los Diputados algo que aquí en Euskadi ya llevábamos y manteníamos desde hace 30 años, pero bueno, no está mal dar un paso hacia un ingreso mínimo vital, ¿no? Sí, yo creo que lo ha señalado muy bien. Bueno, intensa como todas las que se vienen sucediendo en los últimos meses, pues por la pretensión de las derechas de convertir la Cámara en una caja de resonancia con la excedencia cada vez en aumento, y bueno, histórica quizás pues por la aprobación del ingreso mínimo vital, que como tú bien señalabas, pues en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, en un lugar a través de la renta garantía de ingresos, en el otro a través de la renta garantizada, pues ya existe, pero que en cualquier caso en el Estado español pues no existía, y lo importante es que esta renta o este ingreso mínimo vital también puede tener una aplicación o una derivación en nuestros propios recursos, en la medida que puede complementar lo que ya se hace en la Comunidad Autónoma Vasca o en Nafarroa, ¿no? Para nosotros lo importante, y ya lo señalábamos, no es tanto que ese dinero sirva para pagar la RGI y que por tanto una administración se ahorre un dinero sobre algo, sino que ese dinero se sume a lo que ya se está haciendo, porque todos los indicadores nos están señalando que a la salida de la pandemia, cuando finalmente se dé, lo que le va a acompañar o ya le está acompañando es una crisis de enormes proporciones. Es decir, hay quien dice, y no es sospechoso de hacer análisis solo desde la izquierda, sino más bien todo lo contrario, como el Banco de España o como el Banco Mundial ya señalan que esta crisis va a tener una magnitud equivalente a la que se vivió en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, nos encontramos ante una realidad muy dura para la que hacen falta muchos mecanismos de protección social. Al final esa es la línea de vida que puede hacer que la gente no caiga en la exclusión social y en la pobreza más absoluta, ¿no? Bueno, hacía referencia a ese ingreso mínimo, que además aquí sí que es cierto que va a complementar la renta de garantía de ingresos, pero va a ser una puerta de entrada precisamente porque las restricciones que mantiene el ingreso mínimo vital, al menos en cuanto a lo que es residencia, son de un año. Hay que tener 3 para la renta de garantía de ingresos. Por lo tanto, sí que habilitaría una vía de alivio para mucha gente también aquí en Euskadi. Claro, esa es un poco la cuestión que te planteaba, que al final es verdad que nosotros tenemos instrumentos de protección social como la RGI y la renta garantizada, que creo que son perfectibles y creo que necesitan de una revisión, actualización y mejora, y a esto se le añadiría el ingreso mínimo vital, que como tú señalas, pues podría dar cobertura a colectivos que porque todavía no llevan el tiempo requerido entre nosotros o porque todavía no han cumplido ese mínimo de empadronamiento que se les requiere, pues sí podrían acceder mientras tanto a este ingreso mínimo vital. Yo insisto, yo creo que la realidad que nos viene es tan dura que pensar en una sociedad que no sea capaz de buscar una malla de protección social eficaz para todos y todas es no pensar en un Estado, en una realidad política digna y decente, ¿no? Al final las sociedades son tan fuertes como fuerte sea su capacidad para proteger a los más vulnerables, y es evidente que las consecuencias de esta crisis en forma de desempleo, de precariedad y sobre todo de exclusión social van a ser, por desgracia, más fuertes de lo que hemos conocido en las últimas décadas. Por tanto, todo esfuerzo público va a ser necesario, y ojalá no sea poco, pero va a ser necesario para blindar un mínimo de dignidad vital a todas las personas. Al final parece que el Estado solo son los grandes deportistas que lucen pulserita o bandera en no sé qué ocasión y en función de no sé qué triunfos, o los grandes empresarios que donan no sé qué cosas y a la vez pues nos señalan sus enormes beneficios. Yo creo que el Estado y cualquier realidad política o administrativa, también la Comunidad Autónoma Vasca o la Comunidad Foral de Navarra, son sus ciudadanos y ciudadanas, y ahí no debería haber ciudadanos de primera y de segunda. Es más, yo creo que un poder público tiene la obligación de erradicar la desigualdad o de trabajar en paliar y erradicar la desigualdad a través del esfuerzo y la implicación con los más desfavorecidos, con los que tienen más dificultades. Bueno, pero más allá de los consensos que se han llevado, como en el día de ayer, precisamente con ese ingreso mínimo vital, donde el único partido que se desmarcaba absteniéndose era Vox, pero Vox ya ha estado criticando todo este asunto con lo de la paguita y demás, no hay cierta impresión de desolación ahora mismo, porque no tiene pinta de que después de las broncas que observamos en el Congreso o en las comisiones, esto tenga pinta de que se va a reconstruir fácilmente. Bueno, yo creo que lo que nos vamos a encontrar es con una realidad de confrontación, y yo creo que es la que ya vivimos, vamos. De hecho, tampoco aquí en el Congreso de los Diputados yo he vivido una realidad que no fuera de confrontación en ningún momento de los que he estado, pero es verdad que ahora mucho más recrudecida y con una intensidad y una visceralidad mayor.
Yo creo que las derechas están exhibiendo credenciales de histrionismo político y de hipérbole verbal, pues muy terribles, ¿no? Yo creo que todos les sirve, es decir, se arrojan los muertos de la pandemia a la cabeza de manera continuada y sistemática, pero yo creo que todo tiene que ver con una estrategia de tensionamiento social al máximo que o bien resquebraje la mayoría de gobierno o bien, incluso en las ensoñaciones de algunos dirigentes de Vox parece estar, porque así lo hacen público, pues incluso en una especie de intervención a través de la Casa Real para generar un nuevo modo y forma de gobierno que poco tiene que ver con la democracia. De todas formas, cuando habla usted de la confrontación, que no ha visto otra cosa, pero esta pandemia también ha cambiado algo, ¿no? Es que ahora se cuenta, se le escucha a Euskal Herria Bildu, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que más que la pandemia son los resultados electorales, ¿no? Que antes de la pandemia, yo creo que Euskal Herria Bildu ya empezó a asomar la cabeza, probablemente sacudiéndonos el cordón sanitario que nos querían aplicar, pero eso fue fruto del apoyo de la sociedad vasca y de Navarra. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria que apoyaron a Euskal Herria Bildu lo hicieron en forma muy cuantiosa y nos permitió tener grupo propio. Y eso nos permite tener una mayor visibilidad y también nos permite jugar como un actor político pues más reseñable, de más entidad. Yo creo que nuestra labor aquí es muy clara y la hemos señalado siempre, tanto cuando teníamos 7 con Amaiur como 2 en la época de Euskal Herria Bildu o ahora que tenemos 5. Nuestra pretensión aquí es hacer política para mejorar la vida de la gente, preocuparnos por las preocupaciones, por los anhelos de los y las ciudadanas vascas, pero sin descuidar también la solidaridad que podamos tener para con las clases populares o la clase trabajadora del Estado español. En definitiva, y pese a que nosotros queremos construir una nueva realidad, la República Vasca, todavía hoy seguimos viviendo bajo un marco del que emanan leyes que nos afectan a todos y a todas, vivamos en Euskal Herria o en cualquier otro lugar del actual Estado español. Por lo tanto, nuestra labor aquí es hacer políticas que protejan a los ciudadanos y a las ciudadanas y políticas que pongan la vida en el centro, que pongan la dignidad de las personas en el centro. Sí que es cierto que hace un par de semanas, precisamente su no rechazo a una prolongación del estado de alarma, pues llevaba ese documento famoso, que yo creo que se ha hecho famoso ya, sobre la derogación de la reforma laboral. Por cierto, ¿se ha trabajado algo más con el Partido Socialista, con Unidas Podemos, con el Gobierno en torno a ese asunto, aparte del documento? Estamos manteniendo encuentros con ellos y estamos viendo, atendiendo a la realidad de excepcionalidad en la que vivimos, cuándo podemos o más que cuándo, cómo podemos empezar a llevar a la práctica ese documento, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, porque al final la otra parte del acuerdo, que es la que tiene que ver con una mayor posibilidad de financiación o incluso endeudamiento en un momento dado de los ayuntamientos que hayan mostrado superávit o tengan las cuentas saneadas para dedicar recursos a hacer frente a las consecuencias de la crisis del COVID-19, eso no necesita de tanto trabajo. Al final es que estos ayuntamientos dispongan de sus remanentes, que eso no les sea imposibilitado por el techo de gasto y que puedan empezar a poner políticas o que puedan empezar a poner en pie o que sigan manteniendo políticas de protección social hacia sus vecinos y vecinas. La otra parte de la reforma laboral, es verdad que la derogación de la reforma laboral necesita una serie de medidas que vayan desmontando aquellas medidas todavía hoy vigentes y que emanan de la reforma laboral del 2012, que se hizo sin ningún consenso y por acuerdo entre la patronal y el Partido Popular, ¿no? Entonces, todo eso estamos viendo cómo podemos ir aterrizándolo, porque también es cierto que los poderes públicos del Estado, que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con seguridad social, que tienen que ver con todo aquello que tocaría a la reforma laboral, pues han tenido que hacer frente en estos 2 meses a una realidad pues casi de avalancha, ¿no? Y tiene que ver con los ERTEs y tiene que ver con toda esta historia. Entonces, bueno, siendo conscientes de que los recursos que tiene la propia institución son limitados y habrán estado volcados en la regulación de los ERTEs, en las ayudas autónomos, bueno, todo este tipo de cuestiones de las que hablamos todos los días, pues también lo que estamos viendo es cómo conseguimos que esos equipos se pongan a llevar borradores al lugar donde sea. Nos da igual que sea la mesa de diálogo social o al lugar donde estimen oportuno, para ver pues cómo vamos haciendo efectivas las cuestiones concretas de la reforma laboral, ¿no? Ya sea la ampliación de la indemnización por despido, en el caso de que este se dé, ya sea el fin de la precariedad y pues el tema de la ultraactividad, etcétera, etcétera. O sea, que eso va para largo, porque es que no es coger una goma de borrar y quitarlo, ¿no? Es que hay que hacer una pista de aterrizaje, hay que poner algo que sustituya, bueno, más que derogar y sustituir, ¿no? Sí, digamos que no es un papel que dices, lo rompo, lo tiro a la papelera y ya está, es verdad. Al final la reforma laboral son un conjunto de leyes y un conjunto de directivas y directrices en muchísimos ámbitos. No es
una ley con un artículo, por decir algo, un articulado del 1 al 8, la derogas y queda entonces vigente lo anterior. Al final lo que se llamó reforma laboral son un conjunto de modificaciones sobre otras reformas laborales hechas. Entonces lo que hay que hacer es quitar esas modificaciones para que queden las de antes, si las de antes eran más protectoras o beneficiosas para la clase trabajadora. Entonces, bueno, hay que ir una a una, pero tampoco eso significa que esto tenga que ser un proceso largo y tedioso, sino que hay que identificarlas bien y hay que suprimirlas o sustituirlas por unas nuevas. Ahí sí que se podría estar hablando de un periodo mayor, es decir, si no nos vale con derogar lo que la reforma laboral del 2012 propuso y por tanto dejar en efecto lo que había antes, porque también consideramos o porque también se considera que ha quedado obsoleto o que no es beneficioso, entonces ahí sí que habría que buscar una nueva redacción para que no se tuviera que retornar a lo anterior a 2012. Bueno, yo creo que es un trabajo más que tedioso, metódico, y lo que hay que hacer es, pues bueno, ir encajando las piezas. Bueno, pues vamos a ver cómo se van encajando y vamos a ver cuáles son los pasos que se va dando. Antes decía que el que ahora pues cuente más o se fijen más en Euskal Herria Bildu tiene que ver también pues con la propia debilidad, en cierta medida, del gobierno, ¿no? Del propio gobierno, buscando ahora mismo otros apoyos. Pero ¿qué le parece esto de que de repente haya encontrado, no sé, una nueva normalidad también con Ciudadanos? Bueno, el presidente del gobierno, señor Sánchez, insiste una y otra vez en que ese idilio reciente o que esa relación cordial que ahora mantiene con Ciudadanos es única y exclusivamente vinculada a la prolongación del estado de alarma mientras haya que prolongarlo o al decreto de nueva normalidad ahora que hay que decretarlo, y que nada tiene que ver con una alteración del acuerdo de gobierno que mantiene con Unidas Podemos. Veremos. Nosotros lo que sí que le señalamos es que Euskal Herria Bildu puede ser un activo comprometido en la defensa de una salida a esta crisis que no haga pagar a los de siempre los efectos de la misma. Euskal Herria Bildu puede ser un socio leal o un compañero de viaje leal si estamos hablando de medidas que protejan al conjunto de los y las trabajadoras, pero que desde luego no vamos a ser un acompañante de políticas que vuelvan a reincidir o a percutir en las mismas medidas que se tomaron para salir de la anterior crisis, que lo que hicieron es que los ricos fueran más ricos y los pobres cada vez más pobres y en mayor número. Nosotros ahí no estamos, creemos que Ciudadanos, por su lógica ideológica, obedece más a esa senda neoliberal y desde luego nosotros no estaríamos en una política que dejara de lado la posibilidad de transformar el modelo económico actual en uno nuevo que transitará por parámetros pues más ecológicos, más sostenibles y más ecológicos, pero también más igualitarios y más justos. Y por aquello de buscar los acercamientos, hace unos meses ustedes hablaban también de una especie de unidad de acción con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Ha quedado diluido este asunto? ¿Ha quedado parado? ¿Cómo está la situación ahora mismo? No, yo creo que seguimos funcionando en esa misma lógica. De hecho, la declaración de la Logia de Barcelona contempla en su propia declaración, que es la que tenemos suscrita con Esquerra Republicana, pero también con el conjunto del independentismo catalán y también del independentismo gallego, lo que plantea es en su propia metodología, como digo, plantea una serie de reuniones en las que ir avanzando una serie de temas. Eso se mantiene y nosotros en el Congreso de los Diputados seguimos votando pues en la inmensa mayoría de los temas, no voy a decir en todos, absolutamente todos, pero sí en la inmensa mayoría de los temas con un carácter unitario. Intentamos impulsar una agenda que tiene que ver con los 5 puntos que la declaración de la Logia de Barcelona señalaba, ¿no? Y que no voy a repetir ahora, pero que tienen que ver pues en definitiva con la soberanía de nuestros pueblos y con la defensa de un orden social o de una realidad económica más justa e igualitaria. Y yo creo que ahí estamos presentando iniciativas conjuntas, estamos votando conjunto, incluso estamos articulando un polo de pensamiento que creo que con los matices de cada uno, pero que es único, ¿no? Y yo creo que es importante porque el independentismo, lo decía Arnaldo Otegi en diferentes campañas, pero el independentismo en esta legislatura es clave, es el que pone y quita gobiernos, es el que determina que existan mayorías para hacer cosas diferentes a las que se han hecho siempre o que no se hagan, y por tanto nuestra labor y nuestro papel pues es seguir haciendo que el independentismo pues sea una herramienta al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la gente, de nuestra gente, pero también del conjunto de la gente. Bueno, pues la verdad es que allí en el Congreso de los Diputados se están dirimiendo asuntos relevantes. Hoy mismo tienen también otro pleno. Creo que van a hablar de lo que se ha denominado tasa Tobin, igual más llamada tasa Tobin, ¿no? En cierta medida. Porque no es lo que representaba en su momento. Pero bueno, estamos hablando de este tipo de cuestiones. Y sí que vemos, por ejemplo, que la derecha vuelve de nuevo a salirse del cauce general, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Sí, es que es muy curioso, porque la derecha, en este debate, sí, de la tasa Tobin, o bueno, además llamada, como dices tú, tasa, como bien señalas, tasa Tobin, pues la derecha al final vuelve a exhibir, una hipocresía digna de estudio, porque te hablan a la gente de que subirle los impuestos, de que la gente está harta de pagar más, pero en realidad lo que te dicen es que no hay que tocarle los impuestos a las grandes multinacionales, que no hay que tocarles los impuestos a las grandes empresas. Hay casos que son paradójicos, para que esto tampoco quede una especie de confrontación de ideas adornada con mayor o menor tino en la oratoria. Hay un dato tan evidente como que entre Netflix, HBO y Amazon Prime Video, y no estoy hablando de empresas pequeñitas que nadie conozca, sino de grandes empresas que facturan más de 1.000 millones de euros, pues entre las tres, por ejemplo, en el año 2018 y en el Estado español, facturando ese dinero, en concreto en el Estado español más de 240 millones de euros, pues facturando ese volumen de dinero, solo han pagado en impuestos 100.000 euros. Para que la gente lo entienda mejor, un ciudadano que tenga ingresos por valor de 23.000, 24.000 euros pagaría 3.000 euros en su IRPF. O sea que entre estas tres grandes empresas con ese volumen de negocio, el que ha hablado, 240 millones de euros, pues solo han pagado 100.000 euros. Pues yo creo que esa es la ilusión fiscal, la evasión fiscal, que se llama, en este caso ilusión fiscal, porque no sería evasión, que permite que al final el esfuerzo de las políticas públicas lo sostengan los de abajo, mientras que las grandes empresas pues siguen teniendo herramientas para hacer de eso que llaman ingeniería fiscal pues un instrumento que les deje al margen de cualquier compromiso con la sociedad, ¿no? Y nosotros yo creemos que eso tiene que acabar, que no se puede construir una sociedad justa si quien más tiene no aporta más, que es lo lógico. Y evidentemente ahí pues se va a ver cómo la derecha nos volverá a llamar de todo, nos dirá que queremos asfixiar a la gente, que queremos hincharles impuestos, para no tener que reconocer que lo que quieren es que las grandes empresas sigan sin pagar, pero que, como pasa siempre, cuando las cosas vengan mal dadas, pues sean los primeros en tocar a la puerta de Papá Estado para que les salve las cuentas. Sí, porque al final todo el mundo son keynesianos, ¿no? Cuando llega el momento de las aperturas, eso suele suceder, ¿no? Son tremendamente liberales con lo suyo, pero profundamente socialistas con lo de todos. Siempre quieren que les demos todo, pero ellos nunca quieren dar nada. Sí, es así. Bueno, de todas maneras, sí que es cierto que con este tipo de tasas luego se apela al miedo, ¿no? Se nos apela al miedo y se nos dice, pero es que cuidado, es que si no, estas grandes fortunas o estas grandes multinacionales se van a deslocalizar, se van a marchar, esto puede profundizar en la recesión, etcétera, ¿no? Ya, pero bueno, entonces lo que habría que plantearse es hasta qué punto esa receta de la permisividad o del mirar para otro lado con las obligaciones fiscales de las grandes empresas ha servido para algo, porque Nissan ha anunciado que se va, y no será porque no le han dado ayudas, porque empresas en Euskal Herria y por ejemplo en Enkarterri ha habido unas cuantas, ya hemos conocido que tuvieron todo tipo de ventajas y beneficios en lo que tiene que ver con la fiscalidad, en este caso del territorio histórico de Vizcaya, como incluso tuvieron la posibilidad, que no tiene cualquiera, pues de ver que terrenos que eran industriales fueran transformados en terrenos urbanizables para así aumentar el valor de esos terrenos y con ese dinero poder pagar parte de lo que en indemnizaciones tenían que pagar los trabajadores por sus despidos tras el cierre de la planta, ¿no? Al final, yo creo que esto es una falacia, es decir, una empresa se quedará allí donde entienda que puede producir en términos competitivos, pero donde entienda también que tiene un mercado, y eso no lo da una fiscalidad más permisiva. Eso en todo caso lo que hace es que una empresa pueda llegar, pero no te garantiza que genere riqueza. Esto no se trata de construir o de generar un país o una sociedad como una especie de vivero de empresas, y al final esas empresas no repercuten en nada en el beneficio de la gente. Eso ya se hacía en el siglo XIV y XV, se llamaban plantaciones de esclavos. Y que, por cierto, ahora mismo sí que está esto, ¿no?, en plena revisión en todo el mundo, incluso tirando las estatuas o descabezando estatuas hasta de Cristóbal Colón. Por cierto, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues mucho hemos tardado, ¿no? Es decir, que muchas sociedades mucho han tardado, que al final pues tenga que haber pasado lo de George Floyd, que al final ha sido un reactivo sobre una realidad que era muy extendida y que es muy extendida, que es la del racismo institucionalizado, para que pues ¿Existe, Óscar Matuste, existe ese racismo entre nosotros? Pues también. O sea, yo no creo que haya que pensar en sociedades perfectas. A mí me encanta Euskal Herria y me siento profundamente orgulloso de mi pueblo y de sus gentes, pero eso no me hace tener
no me hace tener ceguera para ver comportamientos racistas en mi propia sociedad. Pues claro que el racismo existe entre nosotros y nosotras, porque además nos han educado de una determinada manera y que probablemente de la misma manera que existen los micromachismos, pues existirán los microracismos. Yo no soy racista, pero seguramente lo hemos escuchado todos y todas en un montón de ocasiones en nuestros propios entornos. Por tanto, claro que existe un racismo institucionalizado. Bueno, pues estamos ya en este recorrido. Y no le he preguntado por el rey, pero bueno, me temo yo que la comisión va a quedar de nuevo en agua de borrajas. Pues el rey, pues no lo veo, pero va a ser difícil, ¿no? Porque el emérito está en República Dominicana, o allí se quiere ir a seguir siendo un ejemplo para los españoles con toda la pasta que ha ganado en comisiones, que ha ganado junto con grandes empresarios de los que no se revelan los nombres, ¿no? Que la acompañaban en sus viajes. Yo creo que es una vergüenza, pero vamos, que si uno ya era republicano por una cuestión ideológica, a mí me gustaría saber cuántos de los que decían que eran juancarlistas siguen defendiendo ahora la monarquía, o si ya una vez que Juan Carlos les ha salido rana han decidido que vuelven a ser republicanos, porque yo creo que probablemente ahora mismo la pulsión mayoritaria de la sociedad, bueno, la sociedad vasca desde siempre, pero incluso la sociedad española, que ha podido estar más titubeante, parece que la pulsión mayoritaria ahora no sería la de sostener una monarquía que, aparte de costar muchísimo dinero, no se caracteriza por ser una excelente tarjeta de presentación del Estado en ningún lugar, viendo sus tejemanejes y sus cuentas soleadas en paraísos fiscales. Pues Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga buena jornada. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur. Vale, agur.